Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me confirman si se escucha, por favor? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok. ¿Qué fue de los de sus compañeros? A mí aún no me ha llegado todavía ninguna información, pero no los tengo tampoco registrados. A ver, ya mientras no, mientras no haya, vamos a iniciar las exposiciones. De forma aleatoria vamos a escoger solamente a dos para que expongan, el resto van a ser calificados preguntándoles, ¿ya? A ver. Oye. En- Ustedes podrían enviarme a ver los que no están matriculados, ya que algunos me han enviado sus trabajos. ¿Podrían enviarme la lista de los que no están matriculados? ¿Dónde está Núñez? ¿Se encuentra? No se encuentra, ¿no? Ya, entonces iniciamos con los matriculados, ¿no? Ingeniero, acaba de entrar mi compañero Núñez. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, recién acabo de recibir el enlace. Ya. Núñez, Ingeniero, ingeniero, mis compañeros me mencionan que estaba solicitando la lista de los que no están matriculados aún. sí, sí. Está bien, le envío, tengo la lista. ¿Le envío por qué medio, ingeniero? ¿Le envío por su WhatsApp o por correo? Al WhatsApp, a ver, por favor. Ya, ingeniero, ahora le envío. Y comunicarle que ya el documento ya lo derivaron. Ya, lo han derivado, pero todavía no tenemos respuesta, ¿no? Sí, justamente me comuniqué con el ingeniero, director de escuela y con la secretaria y se acaba de mandar hoy en la tarde el documento. Había algunas correcciones que hacer y ya le enviaron ya. Posiblemente el lunes ya le están cambiando el horario. O quizá hoy día. Ya, listo. Gracias.
A ver, voy a generar esta lista para hacer el sorteo, ¿ya? Ya, ahora sí, dos de sus compañeros de los matriculados van a ser acreedores del premio de la exposición. Cifuentes Acuña, Buenas tardes, ingeniero. Ahorita comparto. luego Arteaga, ¿ya? ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, Cifuentes. Bueno, a continuación vamos a explicar las definiciones básicas de lo que vendría a ser la ingeniería sismo resistente. Comenzamos por sismología y peligro sísmico. Aunque en la práctica no se ha llegado a una unanimidad en la terminología, se entiende por peligrosidad sísmica a la probabilidad de que un parámetro elegido para medir el movimiento del suelo, que puede ser desplazamiento, velocidad, aceleración, magnitud o intensidad, supere un nivel dado a lo largo del tiempo que se considera de interés. Es un concepto básicamente sismológico y constituye el dato de entrada para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo sísmico y sus aplicaciones en la planificación urbana y el diseño sismo resistente. La consideración conjunta de la peligrosidad sísmica de un emplazamiento, la vulnerabilidad de las edificaciones y el valor económico de las mismas constituye a este riesgo sísmico. Hablando de ondas sísmicas, las ondas sísmicas que se transmiten se liberan en el foco al producirse el terremoto son básicamente de dos tipos: ondas internas o de volumen y las ondas superficiales. Las primeras, las ondas internas, se pueden propagar por las zonas profundas de la Tierra y son de dos clases: las ondas P, o también llamadas ondas primarias, y las ondas S y secundarias, llamadas así por ser respectivamente las primeras y las segundas en llegar en una estación dada. Las ondas P son longitudinales y corresponden a las modificaciones de volumen sin cambio de la forma. A su vez, las S son transversales y se relacionan con cambios de forma sin cambios de volumen. Localización del epicentro. La localización de un terreno requiere conocer la hora de origen de inicio de la ruptura y las coordenadas espaciales de la falla. Si la determinación de estos parámetros se realiza a partir de la lectura de los tiempos de llegada de las ondas, la información obtenida se refiere al lugar y al momento de inicio de la ruptura, o también llamado el epicentro. El tiempo de origen, que generalmente se refiere al tiempo universal, va a ser determinado dentro del proceso general de localización que descubriremos seguidamente. La localización espacial viene dada por las coordenadas geométricas de su epicentro. Parámetros del tamaño de un sismo. Los métodos utilizados para evaluar la peligrosidad sísmica pueden ser determinados y probabilistas, pero ambos consideran la sismicidad como un fenómeno estacionario y suponen que los sismos que ocurrirán en el futuro serán de las mismas características que los sucesos en el pasado. Como esta hipótesis no refleja bien la realidad física, también se ha considerado modelos no estacionarios que tienen en cuenta la diferente probabilidad de ocurrencia de los sismos antes y después de un terremoto notable. Los métodos deterministas analizan la sismicidad propia de cada zona sismogenética que afecta a un lugar cuya peligrosidad se estudia con objeto de estimar el máximo sismo potencial o que racionalmente se puede esperar de cada una de ellas. Este único terremoto considerado en el análisis
y se acepta volverá a repetirse en el futuro. Por ello se mide la contribución de la zona al peligro sísmico en el emplazamiento. Determinación del peligro sísmico. Los métodos probabilistas parten del conocimiento de la sismicidad pasada para deducir las leyes estadísticas que regirán la actividad sísmica futura. Con ello se estima la probabilidad de que los distintos niveles de movimiento del suelo sean superados en un plazo dado. En este caso, una vez determinadas las zonas sismogenéticas, la sismicidad en cada una de ellas se expresa con una ley de recurrencia de la forma Gutenberg-Richter. Así cada zona que caracteriza por los parámetros A, B y las magnitudes máximas y mínimas que acotan la línea de ajuste, igual que en los estudios deterministas, una ley de atenuación adecuada traslada la influencia de cada zona al punto de análisis y la peligrosidad que evalúa sumando la influencia de todas las fuentes consideradas. Diseño sismo resistente. El origen de los terremotos ha sido asignado a causas muy diferentes a lo largo de la historia. En muchos casos, esas explicaciones han estado estrechamente vinculadas a las costumbres o las creencias religiosas de los diferentes pueblos y han sido atribuidas a la acción de los dioses, como por ejemplo a Poseidón en la teología griega, o la lucha entre deidades maléficas y protectoras. Tampoco han faltado inventos y explicaciones científicas como los debidos de algunos filósofos presocráticos y Aristóteles, que consideraban que los terremotos eran producidos por masas de aire calientes que intentaban escapar del interior de la Tierra. Actualmente existen normas que nos permiten desarrollar métodos e indicadores que nos dan la certeza de que una edificación es sismo resistente o por lo menos garantizamos de que podría seguir habitable en el caso de un sismo fuerte, con el único objetivo de reducir pérdidas irreparables. La filosofía del diseño sismorresistente. La norma E030 establece las condiciones mínimas para el diseño sismorresistente de las edificaciones. Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las estructuras que resulten dañadas por la acción de los sismos. Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras, en concordancia con la filosofía. Se establecen que en la presente norma los siguientes principios. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a los movimientos sísmicos calificados como severos en un lugar del proyecto. La estructura deberá soportar movimientos de suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Para las edificaciones esenciales, definidas en la tabla 5, o podrían ser hospitales, colegios, aeropuertos, se debería tener consideraciones especiales orientadas en lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Conceptos básicos. Grados de libertad. Se entiende por un grado de libertad dinámico al número de parámetros desconocidos que determinan la ubicación de las masas del sistema ante todas las probables deformaciones elásticas de sus elementos. Masa y peso. Masa se refiere a la cantidad de materia presente en un cuerpo, mientras que peso se refiere a la cantidad de materia multiplicada por la gravedad. Rigidez de sistemas elásticos. Se refiere a la capacidad de un cuerpo de deformarse sin perder su forma primaria. Trabajo y energía. Trabajo y energía relacionados. La energía es capacidad de realizar trabajo. Cuando hay un sistema, se realiza un trabajo sobre otro, le transfiere energía. Hay dos tipos de formas principales de energía. Energía cinética, debido al movimiento, y energía potencial, debido a la posición de un campo de fuerzas. Amortiguamiento. Se define como la capacidad de un sistema o cuerpo para disipar energía cinética u otro tipo de energía. Típicamente los amortiguadores disipan energía cinética en energía térmica o energía plástica. Tipos de excitación dinámica. Bueno, en este caso los principales vienen a ser causada por equipos mecánicos, causada por impacto, causada por explosiones, causada por el viento, causadas por las olas y causadas por los sismos. Vemos también el tipo de onda que representa y bueno, una breve definición, ¿no? Causada por los equipos mecánicos. Dentro de este grupo están los efectos causados por maquinarias y equipos que tengan componentes que roten o desplacen periódicamente.
cuando se habla de causadas por impacto, es el hecho de que una masa sufra una colisión con otra, induce una fuerza impulsiva aplicada sobre una de las dos masas, lo cual induce vibraciones. Causada por explosiones. Una explosión produce ondas de presión en el aire o movimientos del terreno. Ambos efectos afectan a estructuras localizadas cerca del lugar de explosión, como podemos observar. Causadas por el viento. La intensidad de las presiones de que ejerce el viento sobre las estructuras varía en el tiempo. Esto induce efectos vibratorios sobre ellas. Acá a continuación podemos ver el viento y el efecto que tiene, ¿no?, en el edificio. Causadas por las olas. En las estructuras hidráulicas, las olas inducen efectos dinámicos correspondientes a las vibraciones de empuje hidráulico sobre estas. Como podemos observar aquí, las olas. Y bueno, las últimas que son causadas por los sismos, el efecto sobre las estructuras de los movimientos del terreno producidos por la ocurrencia de un sismo conduce a vibraciones importantes sobre la estructura. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias. Siguiente, Arteaga. Ingeniero, buenas tardes. ¿Se logra escuchar? Sí. Ya, bueno, vamos a- a definir sismología y peligro sísmico. Bueno, acá tenemos definiciones básicas de sismología. Tenemos ondas sísmicas. ¿Qué son ondas sísmicas? Durante el sismo, conforme avanza la ruptura en el plano de falla, la energía liberada que se propaga en forma de ondas que se irradian desde el foco en el interior de la Tierra hasta alcanzar la superficie, diferenciándose por ello ondas internas y ondas de superficie. Tenemos localización del epicentro. Podemos localizar un terremoto usando un simple dato. Un terremoto crea diferentes ondas sísmicas, ondas P, ondas S, etc. Cada uno de estos diferentes tipos de ondas viajan a diferentes velocidades. Por lo tanto, llegan a la misma estación en diferentes tiempos. Las ondas P son las más veloces y llegan primero. Las ondas S viajan a la mitad de la velocidad que las ondas P, por ello llegan después. La estación sísmica que se encuentra cerca del terremoto registra las ondas P y ondas S. A medida que la distancia de la estación sísmica al terremoto va creciendo, la diferencia en el tiempo que llega entre las ondas P y las ondas S también aumenta. Tenemos el parámetro de tamaño del sismo. Los terremotos pueden ser medidos en función de en la cantidad de energía liberada, que es la magnitud, y o mediante el grado de destrucción de ellos, en la medida afectada en la intensidad. Tenemos la determinación del peligro sísmico. Para el peligro sísmico tenemos la zonificación del lugar de las diferentes zonas que tenemos en el Perú. Tenemos las condiciones geotécnicas, tenemos los perfiles de suelos, perfil tipos S0, que es roca dura, S1, roca o suelos muy rígidos, S2, suelos intermedios, S3, suelos blandos y S4, condiciones excepcionales. Después tenemos que ya los parámetros de sitio, dependiendo de la zona, para el factor de ampliación. Luego hallamos el factor de ampliación sísmica, que esto se encuentra en la norma E030. Para la siguiente pregunta tenemos la filosofía del diseño sismorresistente. Tenemos la filosofía del diseño sismorresistente, que consiste en evitar la pérdida de las vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en la primera norma los siguientes principios. Tenemos, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podrían presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos por el lugar del proyecto. Las estructuras deberán soportar movimientos del suelo calificados como moderados
para el lugar de proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Tenemos para la edificación esenciales definidas en la tabla número 5, debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. En la siguiente pregunta tenemos conceptos básicos como grado de libertad, que por sus siglas en inglés hacen referencia al número de movimientos independientes que se deben realizar. En otras palabras, es la capacidad de moverse a lo largo de un eje, movimiento lineal o de rotar a lo largo de un eje. Tenemos masa y peso. La masa en física es la medida de inercia. Únicamente para ellos casos la unidad de masa es el sistema internacional, unidades es en kilogramos, y el peso es la masa por la gravedad. Tenemos la rigidez del sistema elástico. Todo cuerpo elástico que sea sometido a fuerzas externas, ya sean estáticas o dinámicas, sufre una deformación. La rigidez es la relación entre esas fuerzas externas y la deformación que ellas introducen en el cuerpo. Tenemos el trabajo. Sin desplazamiento no hay trabajo. El trabajo es el máximo si la dirección de la fuerza y el desplazamiento se producen en la misma dirección. El trabajo es negativo si la fuerza y el desplazamiento se producen en direcciones distintas. Tenemos la energía, la capacidad para realizar un trabajo, todo lo que produce un cambio, una transformación o un desplazamiento. Tenemos amortiguamiento, son generar valores numéricos para las relaciones de amortiguamiento modal y suficiente para análisis lineal. Como última pregunta tenemos tipo de excitación dinámica. Tenemos 6 causas que se dan causadas por equipos mecánicos, por impacto, por explosiones, causadas por el viento, por olas y por sismos. Por equipos mecánicos, dentro de este grupo están los efectos causados por máquinas y equipos que tengan componentes que roten o se desplacen periódicamente. Causadas por impacto, el hecho de una masa sufre una colisión con otra, induce una fuerza efectiva aplicada sobre las dos masas, la cual induce vibraciones. Tenemos causadas por explosiones. Una explosión produce ondas de presión en el aire o movimientos del terreno. Ambos efectos afectan estructuras localizadas cerca del lugar de la explosión, causadas por el viento. La intensidad de las presiones que ejercen el viento sobre la estructura varía en el tiempo. Esto induce vibración sobre ellas. En las estructuras hidráulicas, las olas inducen efectos dinámicos correspondientes a las variaciones del impulso hidráulica sobre ellas, causadas por sismo, el efecto sobre las estructuras de movimientos de terreno producidos por la ocurrencia de un sismo conducido a vibraciones importantes de la estructura. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias, Arteaga. Vamos a seguir. Ahora solamente vamos a hacer preguntas, ¿ya? A ver. Alejandro. Quiero buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. A ver, ¿qué son ondas sísmicas? Onda Explícanos sísmica las ondas sísmicas. es es la energía liberada en forma de ondas que se propagan a través del medio sólido de la Tierra, causando una vibración y muchas veces destrucción de la superficie. También las ondas sísmicas aumentan y cambian su velocidad y dirección al atravesar la Tierra, variando de acuerdo al medio por donde avanzan. Gracias. ¿Qué es epicentro Ascensios? Ascensios Castillo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me Buenas. escucha? Sí.
Explícanos qué es epicentro, Ascensios. Ya. Bueno, el epicentro es el punto en la superficie terrestre. Está situado directamente encima del hipocentro, el cual es la zona interior de la Tierra. Más que todo es donde se inicia la ruptura de la falla y donde se propagan las ondas sísmicas. Ok, gracias. Chávez, ¿qué es intensidad? Chávez, ¿se encuentra? Chávez Díaz. Ok, Ingeniero, disculpe, mi compañero Chávez Díaz, me comunicó hace un rato que no iba a poder entrar a la clase porque él se encuentra en un lugar lejano y se le había ido el internet. ok, gracias. Cruz, Cruz Ruiz, Presente, ingeniero. ¿qué es peligro sísmico? Se podría definir como una medida, ¿no?, de la probabilidad que el sismo más fuerte pueda ocurrir en una zona en un cierto número de años, ¿no? Y, y con un determinado nivel de intensidad sísmica. Ok, gracias. Del Villar, Ingeniero, explícanos los tipos de ondas sísmicas. mm, los tipos de ondas son las ondas P, que son longitudinales y corresponden a modificaciones de volumen sin cambio de forma. Las ondas S son transversales y se relacionan con los cambios de forma sin cambio de volumen. En las ondas superficiales tenemos las ondas Rayleigh, que son de movimiento vertical, y las ondas Love, que son de movimiento horizontal. Ok, gracias. Dioses, Ingeniero, buenas tardes. ¿qué es grado de libertad? Bueno, los grados de libertad se usan, ¿no?, para describir desplazamientos y giros en un punto de nudo, ¿no? Es decir, que cada grado de libertad va a permitir un desplazamiento o giro en una determinada dirección. Ok, gracias. Espinosa Castillo, Ingeniero, ¿se me escucha? háblanos de las ondas sísmicas. Ok, las ondas sísmicas prácticamente son las vibraciones, ¿no? Son las oscilaciones que llegan desde del hipocentro, ¿no? Que también se llama como foco. Y se va propagando, ¿no? Por medio de la Tierra y en la parte interior de la Tierra también parte de la superficie también. Ok, gracias. Fernández Carvajal, Sí, ingeniero, presente. ¿qué es amortiguamiento, Fernández? Amortiguamiento, bueno, son dispositivos mecánicos cuya función va a ser absorber y disipar lo que viene a ser la energía suministrada por el movimiento del suelo durante un terremoto causado, ¿no? Ok, gracias. Francisco, ¿qué es epicentro?
Ingeniero, ¿podría Epicentro. repetir? ¿Qué es epicentro? Ahí está. Bueno, el epicentro es el punto sobre la superficie terrestre, situado directamente sobre el foco o hipocentro del sismo, ¿no? En este caso, para hallar su localización, un sismograma va a indicar la distancia hasta el epicentro, ¿no? Esto está determinado por los tiempos de llegada de las ondas S y P, bueno, que ya han mencionado anteriormente mis compañeros, ¿no? A continuación, luego de realizar esto, los sismólogos intentan determinar la ubicación del centro del epicentro. Para hacerlo, necesitan las distancias entre el epicentro y al menos 3 sismógrafos, ¿no? Por ejemplo, si se sabe que el epicentro de un terremoto está a 50 kilómetros de la ciudad de Ica, por ejemplo, lo que hacen es dibujar un círculo de 50 kilómetros de radio alrededor de esa estación sísmica. Este procedimiento se repite en 2 estaciones más. Los 3 círculos se encontrarán en un solo punto y bueno, eso vendría a ser el epicentro del terremoto, ¿no? Ok, Y todo este proceso se realiza digitalmente, ¿no? ok, gracias. Girón, háblanos, Girón, Sí, ingeniero. de los parámetros del tamaño de un sismo. Ya, un momento. Ya, el tamaño de un terremoto se mide fundamentalmente con 3 parámetros: el momento sísmico, la intensidad y la magnitud, donde la intensidad sísmica es la fuerza con la que se experimentan los terremotos y sea probablemente el parámetro de mayor interés dentro de la ingeniería, pues se obtiene estimando cualitativamente los daños producidos por el terremoto. En cambio, la magnitud es una medida instrumental que se relaciona con la energía sísmica liberada en el foco y transmitida por las ondas sísmicas. La magnitud es constante, pues no depende del lugar de observación y pues solo mide la energía transmitida por las ondas. Ok, gracias. González Ávila, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Háblanos de amortiguamiento estructural. Ya, el amortiguamiento viene a ser el proceso mediante el cual la vibración o la amplitud de vibración va disminuyendo de manera constante. En estructuras, por ejemplo, sencillas, la disipación de energía está dada por diversos factores, como por ejemplo el esfuerzo elástico repetido y de fricción, pero en estructuras reales, acá se incluye lo que es la fricción de conexiones de acero, la apertura, lo que son las microfisuras en el concreto y la fricción de elementos estructurales, tanto como los no estructurales, como son vigas, columnas, o depende del tipo del sistema estructural que se aplica. Ok, gracias. González Iso, Ingeniero, buenas tardes. háblanos de los tipos de ondas sísmicas. Existen 3 tipos de ondas sísmicas que viajan a distintas velocidades y hacen vibrar las partículas de la superficie, ¿no? de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, las ondas P, que son las longitudinales, que son las más rápidas. Tenemos también las ondas S, que son las transversales o secundarias, son más lentas. Y las ondas superficiales, que son las culpables de las catástrofes, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, terremotos y todo eso. Eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias. Iso Celestino, Sí, ingeniero, buenas noches. háblanos de cómo se localiza el epicentro. Bien, para esto primero hay que diferenciar el epicentro del hipocentro. El punto de origen de un sismo se conoce como hipocentro, que es o también llamado fuente o foco,
y siempre se encuentra una cierta profundidad con respecto a la superficie de la Tierra. En cambio, el epicentro es el punto en la superficie en el que se proyecta el epicentro. Ahora, una de las maneras más sencillas para nosotros poder localizar el epicentro de un sismo es un método llamado la triangulación. Y este método usan los diferentes tipos de onda que se generan los sismos, ¿no? Y cómo viajan a distintas velocidades, pues se pueden llegar a distintos tiempos a cada estación, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre el arribo de la onda P y la onda S es distinto, ¿no? La onda P son las principales y llegan más rápido a las estaciones, a diferencia de la onda S. Ahora, tomando como centro cada estación, por ejemplo, si tenemos 3 estaciones, se toma como centro cada una de ellas y se dibuja un círculo con un radio igual a la distancia, ¿no? Y el punto de intersección de esos 3 círculos, pues va a ser la ubicación del epicentro. Este método normalmente se utiliza para sismos de menos de 30 kilómetros de profundidad. Y bueno, es un procedimiento rápido, ¿no? Y sencillo, pero cuando se cuentan con más estaciones, se recurren a programas más sofisticados. Ok, gracias. Morales, Ingeniero, buenas tardes. háblanos de los parámetros del tamaño de un sismo. Ya, para los parámetros del tamaño de un sismo se miden en 3 parámetros, ¿no? Tenemos el momento sísmico, la intensidad sísmica y la magnitud sísmica. El momento sísmico es la parte que mide el esfuerzo no elástico actuante en la región focal y se relaciona con las deformaciones inelásticas que tiene en lugar. La intensidad sísmica es la fuerza con que se experimentan los efectos del terremoto, ¿no? Se tiene estimando cualitativamente los daños que este produce. Y la magnitud física es una medida instrumental que se relaciona con la energía que se libera en el foco por las ondas sísmicas. Lo que recomiendan más bien es que el mejor parámetro para estimar el tamaño de un sismo es el momento sísmico, ya que se relaciona directamente con las dimensiones de la misma fuente, ¿no? Eso es todo, ingeniero. Ok, gracias. Muñoz, Sí, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Háblanos de la filosofía del diseño sismo resistente de la E030. Ya, a ver, un ratito. Ya, en la filosofía eh, de la norma E030 nos dice que consiste en evitar pérdidas de vidas humanas, en asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Asimismo, también la norma E030 cuenta con principios del diseño sismo resistente, que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos clasificados como severos para el lugar del proyecto. La estructura debería soportar movimientos del suelo clasificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. Y para las edificaciones esenciales, se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Ok. Obregón, Buenas tardes, ingeniero. háblanos de la determinación del peligro sísmico. Bueno, los métodos utilizados para evaluar la peligrosidad sísmica pueden ser los deterministas y los... Ambos van a considerar la sismicidad como un fenómeno estacionario y suponen que los sismos que ocurrirán en el futuro serán de las mismas características que los sucedidos en el pasado. Gracias. Pantoja, Mira, buenas tardes. háblanos de las ondas sísmicas. Muy bien, ingeniero. Bueno,
Las ondas sísmicas, bueno, son oscilaciones que se propagan a través de una fuente producida desde un punto llamado foco o hipocentro, ¿no? En diferentes direcciones, ya sea en manera horizontal, de repente diagonal, qué sé yo. Y tenemos diferentes tipos de ondas sísmicas, como por ejemplo, ya se ha mencionado, las ondas de cuerpo, las ondas P, que son más rápidas, y las S. Después tenemos las ondas superficiales, que es el Lobby y el Rayleigh. Bueno, las ondas P son primaria o compresionales que viajan a través de sólidos y fluidos, mientras que las ondas S son secundarios o también llamado de corte que viajan a través de los sólidos. Y tenemos de dos tipos, ¿no? En este caso, la de componente vertical y de componente horizontal. Precisamente esta onda S es la que justamente hace la intersección del punto focal con el epicentro. Bueno, la superficie viene a ser la interacción entre ondas de cuerpo y las capas superficiales. En las ondas Lobby viene a ser la interacción de la componente horizontal, ¿no? Con la capa superficial blanda. Y las ondas Rayleigh viene a ser la interacción de las ondas P con las ondas de componente vertical, que en este caso viene a ser las ondas S, con la superficie. Ok, gracias. Pérez, Sí, ingeniero, buenas tardes. háblanos de la determinación del peligro sísmico. Sí, ingeniero. Bueno, acerca de la determinación del peligro sísmico, es una medida de la probabilidad, ¿no? Que el sismo sea más fuerte, ¿no? Que puede ocurrir en una zona o en un cierto número de años. Y también determina el nivel de intensidad sísmica, ¿no? Ahí como se puede, como pude investigar, ¿no, ingeniero? Y también que podría agregarle aquí también tengo sobre el objetivo principal del diseño sismo resistente, ¿no? Que sería salvar vidas, minimizar daños materiales, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniero, con respecto al tema. Ok. Portía, Ingeniero, buenas tardes. háblanos de la filosofía de diseño sismo resistente de la E030. Ya. En cuanto a la norma, tenemos lo que es el principio del diseño sísmico, que consiste en evitar pérdidas de vidas humanas. La estructura en este caso no debería de colapsar ni debería causar ningún daño grave a las personas, aunque se pueden presentar daños importantes siempre y cuando el sismo sea calificado como severo para el lugar donde está ubicado el proyecto. También consiste en asegurar la continuidad de los servicios básicos. Se refiere a que la estructura debe soportar movimientos del suelo que van a ser calificados como moderados para el lugar donde está determinado el proyecto. Y también consiste en minimizar los daños a la propiedad. Para las edificaciones esenciales se van a tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un fuerte sismo. Eso sería todo. Ok, gracias. Rodríguez, Sí, ingeniero. háblanos de los parámetros del tamaño de un sismo. El tamaño no se mide fundamentalmente con tres parámetros, que es el momento sísmico, la intensidad, la magnitud, donde la intensidad se entiende por intensidad sísmica en un punto, la fuerza con el que en él se experimentan los efectos del terremoto. Probablemente sea el parámetro de tamaño de mayor interés. La magnitud es el tercer parámetro que evalúa el tamaño de un terremoto. A diferencia de la intensidad, es una medida instrumental que se relaciona con la energía sísmica liberada en el foco y transmitida por ondas sísmicas. La magnitud es una constante que no depende del lugar de observación. Gracias. Gracias. Rosales, Buenas tardes, ingeniero. háblanos de la excitación dinámica.
Ya, esto tiene 6 tipos. La primera es causada por equipos mecánicos. Dentro de este grupo se encuentran los efectos causados por maquinarias y equipos. La segunda es causada por impacto. En este tipo, el hecho de que una masa sufra una colisión con otra induce a una fuerza impulsiva aplicada sobre las dos masas, la cual genera vibraciones. La tercera es causada por explosiones, en este caso cuando una explosión produce ondas de presión en el aire o movimiento del terreno. La cuarta es causada por el viento. La intensidad de las presiones que ejerce el viento sobre las estructuras varían en el tiempo. Esto se da mayormente en edificaciones con varios niveles. Causada por olas. En las estructuras hidráulicas, las olas pueden inducir efectos dinámicos correspondientes a las variaciones del empuje hidráulico sobre ellas. Y la última es causada por sismos. El efecto sobre las estructuras de los movimientos del terreno producido por ocurrencias de un sismo conduce a vibraciones importantes de la estructura. Ok, Eso sería todo, gracias. ingeniero. Salas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Háblanos de las ondas sísmicas. Bueno, las ondas sísmicas son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Estos movimientos es producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro. Las ondas sísmicas podríamos dividir en dos grandes grupos, como son lo que son las ondas internas y ondas superficiales, o también llamadas externas. Dentro de las ondas externas tenemos las ondas P y S, y dentro de las ondas externas tenemos la R o LR y la LOB también. Eso es todo, ingeniero. Ok. Vara. Ingeniero, buenas tardes, dígame. Háblanos de los parámetros del tamaño del sismo. Ingeniero, está bien. En el caso de parámetros de tamaño del sismo, vamos a tener dos parámetros importantes. Uno que es la intensidad y el otro la magnitud. Por intensidad se va a entender que es la unidad de medida que vamos a experimentar de los efectos de un terremoto. Es decir, que si existe un terremoto y estamos en un lugar cercano, la intensidad va a ser más. Y si estamos en un lugar lejano del terremoto, la intensidad va a ser menos. El otro parámetro es la magnitud, que es el que evalúa la cantidad de energía liberada de un terremoto. Puede ser en la escala de Richter, como nosotros lo conocemos, ¿no? Esos serían los parámetros en general. Ok. Vega. Ingeniero, buenas tardes. Vega, háblanos de la filosofía de la E030. Bien, con respecto a lo que es la filosofía del sismo resistente, según acorde a la norma, primeramente, teniendo en cuenta los principios del diseño sísmico, se reconoce que dará protección completa, esta protección completa frente a todos los sismos. No solamente es técnica ni tampoco económicamente factible, no lo es, ya que para la mayoría de las estructuras. Asimismo, se tiene que evitar lo que es la pérdida de vidas humanas y sobre todo asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar daños en la propiedad y en las estructuras. Ok. Ya. A ver, tenemos a Núñez, García, Delgado.
Velarde, Delgado, Huerta. Bueno, aquí me envió Huerta. Federico, Augusto, Inés. Velarde. Delgado. Torres. A ver. Delgado. Delgado. Sí, ingeniero, ¿me Háblanos escucha? sí, parámetro del tamaño de un sismo. Para el tamaño de un sismo tenemos lo que es la magnitud y la intensidad. En el caso de intensidad, es mediante el grado de la destrucción que puede causar un sismo en un área afectada. Y lo que es magnitud es la medición en función a la cantidad de energía liberada. Velarde. Sí, ingeniero, dígame. Háblanos de las ondas sísmicas. Bueno, las ondas sísmicas son movimientos que producen en la corteza terrestre, ¿no? Este movimiento es producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro, ¿no? Estas ondas sísmicas se pueden dividir en dos grandes grupos, las ondas internas y las ondas superficiales, ¿no? También tenemos las ondas Lofi y las ondas Rayleigh. Ok. Torres. Ingeniero. Háblanos de la filosofía de la norma E030. Bueno, consiste principalmente en evitar pérdidas de vida, asegurar la continuidad de servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Se reconoce que tiene que dar una protección completa, ¿no? Frente a todos los sismos. Es técnica y económicamente factible, ¿no? En la mayoría de la estructura no debería colapsar, ¿no? Ni causar daños graves a las personas debido a los movimientos sísmicos. Y la estructura debería soportar los movimientos sísmicos moderados que puedan ocurrir en el sitio durante la vida de servicio, ¿no? Ok. Chávez. Chávez. Chávez Flores. Huerta. Huerta. Huerta Presente. Mendoza. Presente. Háblanos de la localización del epicentro. Ya. Eh, eh, Esta es la proyección perpendicular de acuerdo al hipocentro, porque es, como sabemos, el hipocentro es el lugar donde se origina el sismo. Bueno, esta es la proyección de manera perpendicular, ¿no? En la superficie terrestre. Ok.
Ellos son todos los que me enviaron su trabajo. ¿Hay alguien más que me envió y que no he Sí, señora, considerado? buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me puede escuchar? Sí, le habla Sebastián Albornoz. También le envío mi trabajo ¿A dónde enviaste, Sebastián? al WhatsApp Al WhatsApp. Al WhatsApp. ¿Cuál es tu número? 935 933. 933. Ya, acá está. Ok. Háblanos de los parámetros del tamaño de un sismo. Bueno, básicamente hay tres, ¿no? Normalmente se puede hablar de tres, que son magnitud, el momento sísmico y la intensidad, pero por ahí también, concernente a eso, aceleración, velocidad. Para la magnitud, bueno, es de un sismo, no es un número que se basa a caracterizar el tamaño de un sismo y la energía sísmica liberada. Ahora, el momento sísmico es una medida más consistente, por así decirlo, del tamaño de un terremoto. La intensidad de un terremoto básicamente se refiere a los efectos que, bueno, esto tuviera, ¿no?, con las ondas sísmicas en la superficie terrestre. Eso sería, ingeniero. Ok. Ya, ellos son todos los que me enviaron, ¿verdad? ¿Hay alguien más? Nadie más, ¿no? Ok. Las sustentaciones esta semana han sido bastante teóricas. Este curso no es tan teórico. Sin embargo, cuando se sustenta, les sugiero, por favor, no lean solamente lo que está en su PowerPoint, porque leerlo lo podemos hacer todos. Estudien el tema para que puedan explicar lo que dice ahí en el PowerPoint. Claro, pueden tener ahí lo que han preparado como una guía, pero no para leerlo todo. Bueno, entiendo que tal vez sea porque es la primera vez en este curso. Espero que no sea una costumbre. La siguiente semana, entonces empezamos la parte ya práctica. Les recomiendo estar revisando para la siguiente semana el libro de Mario Paz. Ah, el delegado, ¿no? No hemos elegido el delegado, sí. O delegada, tal vez. A ver, recomiéndenme unos 3 o 4 de sus compañeros para colocar en el sondeo. Morales, Iso, Núñez y Portilla, ya. No aparece.
No puedo crear el sondeo, no sé por qué. Sí, inicialmente tenía la idea de generar grupos en este curso, pero recordando que en algunos grupos de 4, 2 trabajan, uno mira y el otro solamente está en la lista. No lo vamos a hacer. ¿Por qué no me aparece el sondeo? Ya, no se puede crear el sondeo. Pero como están todos aquí, Ingeniero, no pues, está al lado del chat, hay 3 sí, puntitos. ¿No está? sí está. Sí está, lo que pasa es que no puedo crear nuevo sondeo, no, está desactivado. Sí aparece sondeo, sino que no puedo crear una nueva pregunta. No sé por qué. Voy a ver, yo estoy como organizador, ¿no? Ah, ya, ya. Lo que pasa es que uno de sus compañeros estaba como presentador. Ahora sí. Ya, eran Morales, Iso, Núñez, Portillo, ¿no? Ya. Pueden elegir a su delegado o a su delegada.
Bien, han elegido como delegado. Como pueden ver, no sé si les aparecen los resultados. Han elegido como delegado a su compañero Núñez. Núñez, aunque oficialmente Núñez todavía no está matriculado en el curso. Ingeniero, buenas noches. Pero parece que sí va a estar matriculado en unos 2 días, ¿no? Sí, justamente ya se mandó el documento y creo que está todo bien fundamentado, ¿no? Creo que sí ya lo van a cambiar en unos días ya. De todas maneras, creo que en el peor de los casos sería bueno también considerar, ¿no? El segundo puesto. Claro. El primer lugar fue Núñez, luego tenemos Piso, Morales y Portilla. ¿Ok? Bien, hay un grupo de este curso todavía, ¿no? Sí, ingeniero, justamente para el tema de los trámites y para facilitar algunos datos, ¿no? Como los nombres y todo ello. Yo anteriormente creé un grupo ya, con todos los matriculados. A, Y ayer creo, ya lo agregué también a usted al grupo, para que pueda a estar mí. enterado. Sí, y Ah, ya, ujú, ya, ya listo. Gracias, gracias Núñez. ya, ingeniero. Bien, ya tenemos delegado. Por ahora esperemos que sea todo el curso. Muchas gracias. La siguiente semana estamos continuando las clases. Ingeniero, disculpe antes que se vaya. ¿Cómo, ¿Sí? cómo va a quedar esto los trabajos van a ser de manera individual? ¿Ya no va a ser grupal para el curso? Sí, vamos a hacerlo individualmente. Ah, ya, ok. Sí. Gracias. Hasta luego.